Buenos días, gracias por esperar, buen provecho. Muchas gracias. Tenemos el gusto de contar hoy con la colaboración de Rebeca Benavides. Rebeca es graduada en Administración de Negocios en la Universidad Panamericana y se ingresó al mundo de tecnologías de información en el año 2007. Ha hecho carrera en Hewlett Packard y en los últimos años, ya 5 años, no más de 5 años en Deloitte. Sí, en este momento es gerente en el área de consultoría de SAP y de práctica digital en Deloitte. Ella nos va a hablar ahora de una investigación que publicó más o menos en octubre del año pasado, Deloitte, sobre lo que está ocurriendo en materia de transformación digital de gobierno. Rebeca además está colaborando actualmente con una investigación local. ¿Perdón? No me... Aquí me oirán. Hola. No, más bien es por allá. Por allá es la cosa. Hay que ponerle volumen al señalador. Ajá. Ok. Ahora. Ok. Entonces decía que Rebeca está colaborando también en una investigación local, que está en curso todavía, ¿verdad? Sabremos dentro de unos meses los resultados, sobre el estado de madurez en gobierno digital y lo que está haciendo en transformación en nuestro país. Entonces nos va a contar los resultados de esta investigación y la va a poner en perspectiva de los proyectos de transformación de que ella ha dirigido también en el campo empresarial en varios países alrededor de SAP y cosas por el estilo. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Ahora sí estamos. Mientras se proyecta la imagen, muy buenos días a todos, provecho. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Iba a iniciar como una introducción, ya don Ignacio pues les dio todos mis detalles. Actualmente soy la líder de la práctica de digital, de robótica y analítica para Deloitte Centroamérica. ¿Okay? El día de hoy me invitaron a presentarles a ustedes los resultados de una encuesta que hace Deloitte a nivel global. La encuesta trata acerca de la transformación digital del gobierno. ¿Okay? La intención de esta encuesta es contarles un poco qué están haciendo otros gobiernos. Sin embargo, me gusta pues hacer las charlas bien dinámicas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún comentario, sientan completa libertad de interrumpir la conversación. Creo que vale la pena aprovechar este foro para discutir un poco sobre la realidad nacional. Quería iniciar. Sí, espero. Ok. Vamos a iniciar entendiendo un poco qué compone esta encuesta, ¿verdad? Son 1.200, se hizo la encuesta a 1.200 funcionarios de gobierno alrededor de 70 países. Importante recalcar, si ustedes ven, que se está tomando ya incluso a Latinoamérica, ¿no? Tenemos México, tenemos Brasil, por ejemplo, como parte de la encuesta. Adicionalmente a esto, por tipo de organización, me disculpo que está en inglés, pero son un par de slides nada más en inglés, el resto con todo gusto se los doy. En cuanto a tipo de organización, tenemos gobiernos centrales, ¿verdad? En su mayoría, y departamentos de gobierno también. En cuanto al tipo de organización,
o el tipo de sector, tenemos, pues, ustedes ven una diversa variedad de sectores que fueron tomados en cuenta para esta encuesta. Entonces, desde servicios sociales, desde salud, finanzas, etcétera. Rebeca, yo creo que si mueves el cursor afuera de esa pantalla, debería eliminar esa barra así. Nada más mover el cursor abajo, eso. No. Botar el Windows de la otra. Apagar la computadora y comentarios. Sí, no sé por qué, no sé. Eso debería desaparecer. Exacto. Normalmente desaparece, pero ve, está dando desde por ahí. Bueno, mientras voy comentándoles, ¿en el teléfono me escuchan bien? Los que están en Zoom, ¿me confirman, por favor? Dicen que no. No. Ok. Yo creo que debería subirle a los computadores. Subirle a los computadores. La computadora está acá. Hola, vamos a intentar ahora. ¿Me escuchan? Los que están en Zoom, ¿me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Claro, está otra computadora ahí. Hola, buenas. Los que están en Zoom podrían confirmar si me escuchan. Ya se escucha. Perfecto. Sí, manejamos así. Lo que necesito. Es que es muy bajo, se puede muy bajo. Sí, es porque es el audio de la voz. El micrófono tuyo no lo ves, ¿no? Sí. No, aquí tenemos un micrófono. Hola, buenas. Los que están en Zoom, ¿me escuchan? Te dicen que ya vale. Ya, ¿verdad? Hay que meterle en la computadora. Sí, lo que necesito es... Que así se escucha, ¿eh? Sí, ya. Ya lo listo. Igual anda con ese micrófono. ¿Tiene algún puerto de eso? ¿Algún puerto de eso? ¿Tienes restricción de Sí, USB? hay uno, pero creo que no. Ya, ok, está bien. ¿Tenés cómo? A ver. Sí. A eliminar esa barra. Sí.
que están en Zoom van a ver la barbita, el resto de nosotros no, por lo menos ya es ganancia. Bueno, última vez, confirmamos que me escuchan en el teléfono, por favor, y con eso continuamos. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, entonces les comentaba un poco cuál es la audiencia que tomamos en cuenta, los tipos de funciones, los sectores para los que participan y demás en esta encuesta. Tenemos un poco el tipo de trabajo que hacen los gobiernos que nosotros encuestamos. En su mayoría dan servicio al ciudadano, pero también dan todos estos. O sea, de gobierno a gobierno hay servicios, de gobierno a negocio, de gobierno a colaborador. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a quienes forman parte de esta encuesta. Pero ya entremos en materia interesante, ¿no? Quisiera saber si alguien me puede ayudar a entender qué es transformación digital, a definirlo, por favor. ¿Alguno de ustedes? A mí me gusta mucho la participación. Alguien que me ayude. ¿Qué es transformación digital para ustedes? No hay respuestas malas. ¿Uno? Don Roberto, escoja usted la víctima. No hay respuestas malas. No hay respuestas malas. Supongo yo que es la prestación de los servicios al ciudadano por medio de servicios plataformas digitales, ¿verdad? Pero eso sí, de una forma disruptiva, de manera que no sea la prestación del mismo servicio, sino algo que genere realmente valor agregado para incrementar su calidad de vida. Muy bien, muy bien. Ok, les voy a decir mi apreciación personal de transformación digital en una imagen. Soy sumamente visual. Bienvenidos a la jungla. ¿Por qué decimos esta frase cuando hablamos de digital? Digital es sumamente, cuando hablamos de digital o estar a la cabeza en temas digitales, estamos siendo o deberíamos de ser sumamente agresivos. Deberíamos de estar por delante de nuestros competidores, deberíamos entender tendencias digitales, deberíamos entender plataformas digitales, tecnologías, deberíamos entender las necesidades del usuario. Es muchísima la información que deberíamos entender para ser digitales y que deberíamos de actuar sobre eso. Ahora, si ustedes ven en esta foto, tenemos dos perspectivas. El león que está cazando, ¿verdad? O los que están totalmente, vamos a decirlo, totalmente desapercibidos y van a ser cazados. La pregunta es, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado está Costa Rica como organización? Revisemos los resultados específicos de la encuesta. A continuación, lo que voy a hacer es contarles las conclusiones de este estudio, ¿sí? Como les decía, es un estudio que se hace a nivel global y lo que quería es pues transmitirles las ideas más importantes y más relevantes de este estudio. Lo primero es el impacto de estas tendencias digitales y de las tecnologías dentro de cada una de nuestras organizaciones y sectores. Entonces de aquí lo dividimos en dos frentes. La primera es en qué medida estas tecnologías están impactando o en qué medida estas tecnologías están causando disrupción en el sector público. Para eso el 76% nos dijeron que claramente hay un impacto, las tecnologías o la digitalización está haciendo disrupción. Y la otra pregunta que planteamos fue qué tan impactado está cada uno de nuestros sectores. Y para eso, pues si ustedes ven, a nivel de tendencias digitales, 96% nos responde que tienen un alto impacto en tendencias. Otra de las preguntas que realizamos fue, ok, ustedes como organizaciones públicas, compárense ustedes con otras organizaciones públicas para ver cómo están ejerciendo su labor y compárense también con el sector privado y vean la diferencia de resultados. En cuanto al sector público, si ustedes ven, la distribución está súper equitativa y los colores lo que estamos diciendo es, en verde, que nos sentimos atrasados con respecto a otras organizaciones, en celeste, que estamos casi igual, ¿verdad? Y en verde un poquito más oscuros, pero pueden notar que están muchísimo mejor que otras organizaciones en el sector público. Ahora,
hicimos la misma pregunta en el sector privado. ¿Y qué nos dijeron? Si ustedes ven aquí, ya es totalmente diferente. Y el 69% nos dice que se considera atrasado en relación al sector privado. ¿Sí? Evaluemos las tendencias digitales. ¿Alguno está al tanto o podría mencionarme alguna tendencia digital? Vamos a ponerlo sencillo, para el año pasado, 2018. ¿Alguna tendencia digital? ¿Están familiarizados con las tendencias digitales? Don Ignacio. Robotización de procesos, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Esa es una de las tendencias, muy bien. Entonces, en cuanto a tendencias digitales, hicimos dos cuestionamientos. El primero es, ¿estoy satisfecho con la reacción que mi organización tiene ante las tendencias digitales? Y para eso, el 37% nos dice que está satisfecho. ¿Sí? La otra consulta que hicimos fue, ¿confío en la disposición de mi organización para actuar o reaccionar ante esas tendencias? Y si ustedes ven, la mayoría, un 40%, está en desacuerdo. Entonces, muy fuerte. Pero bueno, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que entender el concepto de madurez digital. Madurez digital en las organizaciones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nuestra práctica de lo digital lo que hizo fue tomar todas las respuestas que recibimos y las dividimos de acuerdo al impacto en tres frentes diferentes: procesos, personas y preparación. Procesos. ¿Cómo está mi reacción en cuanto a la innovación, a la colaboración? Personas. Tenemos el talento con know-how digital, entienden cuáles son esas tendencias digitales, están preparados para asumir retos nuevos, por ejemplo, tienen las habilidades correctas. A nivel de preparación, articulación de la estrategia digital. No hacemos nada teniendo una estrategia digital bien bonita en cada una de nuestras organizaciones si no le estamos dando seguimiento, si no tenemos una ruta de avance para esa estrategia digital. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablamos de las respuestas obtenidas, vamos a hablar de este macroevaluación de madurez en tres frentes diferentes, o en tres estados diferentes más bien. El primero es, vamos a decir que la entidad está en inicio, o vamos a decirlo, iniciando con temas de transformación digital. En desarrollo, ya tiene algo implementado, ya conoce algunas tecnologías, sin embargo todavía está desarrollándose. Y por último, madurando. ¿Okay? Entonces, con esas tres categorías, si ustedes ven a nivel hicimos la distinta categorización de esas entidades. Y si ustedes ven, tenemos el 27% que está en inicio, 60% está en desarrollo y solamente un 13% está en nivel madurando. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué está en progreso? Porque estamos hablando de madurando y no con madurez digital. Esos números son porcentaje de países, porcentaje de personas. Porcentaje de las organizaciones. De organizaciones. Ajá, de las organizaciones según el estado en el que estén. De una organización puede ser un ministerio, una multa. Correcto, correcto. Entonces, si ustedes ven, solamente el 13% dice madurando, pero está en estatus en progreso, no está diciendo está en madurez digital. ¿Por qué? No podemos considerar que ninguna entidad gubernamental o alguna organización en el Estado está completamente madura digitalmente. Están madurando, por eso lo estamos siempre en nuestro estudio capturando como en progreso. ¿Okay? Una pregunta. Sí, por favor. Cuando se hace este tipo de estudios, ellos conocen de previo cuáles son los procesos que deberían de transformar digitalmente para poder contestar quién está cuando está maduro. Ellos, más bien, procesos es que se definen varios parámetros, ¿ok? El más importante es, ¿tiene una estrategia digital? Porque esto no es un tema de tecnología, y esto nos pasa mucho, es una pregunta muy frecuente. Esto no es un tema de tecnología, esto no es un tema de comprar tecnología y entonces la implementé y ya tengo madurez digital. No, esto es tener un norte claro, es tener una estrategia ya disponible y es tener
estar avanzando en la ejecución de esa estrategia, tener como una hoja de ruta en donde estás avanzando. Eso se considera madurez. Claramente, no es solamente que ya, bueno, empecé en el mes 1, entonces ya puedo considerar, no, estás en desarrollo, se requieren Y ciertos... la madurez la calculan indirectamente, no les preguntan si tienen, están maduros, sino si hicieron esto y si hicieron otra cosa. Exactamente, Ok. exactamente. Sí. Estos números están listados todos en lista de países que... Correcto, correcto. Vamos a tener Tengo la par, tal cual. Canadá, Estados Unidos... Versus alguien menos. No hay nada en Centroamérica. No hay Centroamérica, hay Latinoamérica, Brasil y México. Sí, Brasil es otro planeta. México no Sí. diría que son los mejores. Sí, actualmente lo que estamos haciendo es, le decía don Ignacio al inicio, lo que estamos haciendo es una evaluación de Costa Rica, no específicamente en temas de gobierno, pero sí en tema de cómo está, qué tan desarrolladas están las empresas costarricenses en temas digitales. Eso es un estudio que Deloitte está liderando con el financiero. Con el mismo cuestionario. No es exactamente lo mismo, porque esto es específico a gobierno. Nosotros estamos ampliando a empresas costarricenses. Pero es algo que en los próximos meses vamos a estar publicando. Adelante. Sí, vamos a ver. En desarrollo puedes tener una estrategia, sí, pero probablemente no tengas ninguna plataforma tecnológica implementada. Tenés una estrategia, tenés un plan, listo. Madurando, ya tenés un plan, tenés ciertas tecnologías y tenés seguimiento del avance de esa estrategia, que eso es muy importante. Nos hemos topado muchísimas organizaciones que, o sea, realmente tienen el plan listo, pero no hay nada de ejecución. La ejecución es vital en estas mediciones. A mí no me quedó claro por qué nadie tiene un yes. ¿Por qué, perdón? Porque nadie está maduro, porque ninguna institución de gobierno puede considerarse madura. Sí, bueno, en todo caso, don Roberto, el tema es el siguiente. El tema es Hay que algunos muy buenos. hay algunos muy buenos, pero no 100% maduros. ¿Me explico? O sea, no, tal vez para darle el criterio específico. No tenemos parámetros específicos, por ejemplo, digamos como un Estonia, que es un país de los países más digitales, y aquí lo vamos a ver a continuación, Que no participó en la pero no participó en la encuesta. Entonces, digamos, no tenés ese punto de comparación en donde sí hay un gobierno que realmente lo está haciendo. Singapur tampoco. No. Ok. Esa es la respuesta. Bueno, ahora, ¿qué significa tener un gobierno que está madurando digitalmente? Si cuando se pregunta, ¿qué significa? Bueno, existen 5 factores que nosotros consideramos o que influyen en la transformación digital. El primero es estrategia. Claramente tienen que tener una estrategia, tienen que tener un norte. No saben lo común que es la cantidad de casos que nos encontramos en donde sí está el departamento de tecnología poniendo X cantidad de tecnología, y está el departamento de finanzas usando Excel, y está el otro departamento de planeación haciendo algo totalmente aislado. Y cuando empezamos a preguntar y a indagar, bueno, ¿cómo se ven ustedes en 5 años? Las respuestas son totalmente diversas. Por eso la importancia de una estrategia. Liderazgo. Adicionalmente a eso, la habilidad de la fuerza laboral. El número 4 es el enfoque al usuario, que en este caso va a ser el ciudadano. Y por último, y es para mí de los más importantes, la cultura. Y vamos a revisar cada uno de ellos. Pero estos son los 5 factores que influyen para determinar esta transformación digital. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, de esos 5 factores, vamos a ir midiendo cada una de las organizaciones de acuerdo a su nivel de madurez. Y como les decía, siempre lo vamos a dividir el nivel de madurez en 3 etapas: en inicio, en desarrollo y madurando. Pero cuando preguntaste al inicio qué era la transformación digital, el estudio parte de una definición o de qué es la transformación digital, para que cuando preguntas a la gente, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. No sé si la definición o el concepto de qué es lo que está detrás de como transformación digital lo tiene claro, tal vez todos desde el punto de vista de la encuesta, porque también puede tener una definición, pero no sé si es la misma.
El estudio parte de una definición de qué es la transformación digital. Sí, claramente. La definición es la adopción. Yo les hablaba de 3 puntos específicos. Bueno, dejemos esta slide. Entonces, ¿qué tenemos? Transformación digital es la combinación de estrategia digital, de tecnologías digitales, es cómo adoptamos esas tecnologías digitales y estamos en un cambio constante. Estamos en un cambio constante. ¿Y qué influyen? Estos 5 factores. Entonces influye la estrategia, el liderazgo, el talento, la fuerza laboral, el enfoque al usuario y adicionalmente la cultura. ¿Respondo a su pregunta? Es que no es parte de un concepto, sino parte de una serie de elementos que si no se cumplen, pues no hay una transformación. Entonces, posiblemente no haya un concepto para todos. ¿Qué podría significar la transformación digital como la digitalización de los servicios? No necesariamente. No, digamos, yo podría definirlo así. ¿Okay? Pero yo puedo ser una institución que estoy en una estrategia, claro, pero al final todos mis servicios son en papel. Entonces, tengo una estrategia, pero al final el resultado, si la visión es proveer como gobierno servicios digitales a los ciudadanos, soy muy largo, pero estoy cumpliendo con la definición. Por eso es que la definición me parece importante para No, de hecho, vamos a ver, de hecho cuando hablamos de transformación digital, la parte tecnológica es de las más importantes. El mensaje que quiero transmitir no es la única. Muchas veces nos enfocamos solamente en adquirir tecnología y con eso estamos transformando digitalmente. O hacemos aplicaciones móviles y con eso ya somos digitales. No es el caso. Es una combinación de elementos. ¿Sí? Muy válida la pregunta. Muchas gracias. Bueno, les decía, estos 5 factores que comentamos anteriormente los vamos a analizar desde la perspectiva de la madurez digital de las organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de estrategia, vean las diferencias. Cuando hablamos de estrategia, decimos, cuando está en inicio, claramente se enfoca en reducción de costos. Enfoque operacional, ¿verdad? Esa es mi estrategia, quiero reducir costos. Cuando estoy en desarrollo, se enfoca en mejorar la experiencia del cliente, en este caso el ciudadano. Cuando estoy madurando, ya es una transformación, enfocada en la transformación de procesos, es un paso más allá. Eso en cuanto a estrategia. Liderazgo, de la misma manera. Cuando hablamos de liderazgo, decimos, en la etapa inicial, por ejemplo, en muchos casos carecemos de conocimientos, no sabemos cuáles son las tendencias digitales, ¿verdad? No sabemos cuáles son las tecnologías, cómo en la función que yo hago día a día, cuáles son las tecnologías que me puedan estar impactando. A nivel de habilidades de la fuerza laboral, por ejemplo, en desarrollo, tenemos una inversión moderada. Vean la inversión, cómo nosotros capacitamos a nuestro personal, cómo nosotros capacitamos a nuestros colaboradores. Vean la prioridad, cómo varía según el estado de madurez que tengan dentro de mis organizaciones. El enfoque al usuario, vean también cómo varía. De estar muy ausente a ser el centro de mi transformación digital. En este caso, cuando nos referimos al usuario, nos referimos al ciudadano. Y la cultura, de los más importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos cómo vamos nosotros tolerando el riesgo según mi nivel de madurez. Y esto es para cada una de los niveles en los que nos encontramos. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es tomar estos 5 pilares que estamos enfocando y vamos a ir revisando cada uno de ellos un poco más en detalle. Iniciando con uno de los pensamientos de Mike Bracken, que es el ex jefe digital y gobierno de datos del Reino Unido, y nos dice: la transformación significa más que arreglar sitios web, va más allá, va a las organizaciones que están detrás de los sitios web. El diseño digital del servicio significa considerar el servicio como un todo. Si usted está rediseñando un servicio, debe pensar en la organización que lo ejecuta. No es adquirir tecnología por adquirir, es tener una mezcla. ¿Ok? Y para esto voy a presentarles de mis casos favoritos de gobierno digital, se llama Roberto.
está de acuerdo, me parece. Les voy a presentar un video muy corto. Well, the main ingredients, I think the biggest thing, and I'll just say one thing, is basically willingness to do things differently. We have had a lot of benefit and luck from leadership, including political one, who've been willing to try things out, trust engineers, try technology and new sort of technological opportunities out. We try to really bring our services to the next level, and in that sense get rid of even interactions between governments and companies and people. So for us it's not enough that there's a chance to get something done online. We actually see if there's a way to automate the interaction away. We like to go for this. You really want to get good at analytics and data science, so really making the value out of the data that we get to be more sort of better at how we decide as a government. Digital doesn't have borders, and blockchain doesn't have borders, so nations digitally shouldn't have borders, open them globally, and bring more investments, more tourism. So today, e-residence gives you that digital identity, which helps you remotely run your company. Within a day, you have everything set up, and the next day you can already invoice your customer. Skype helped to change totally Estonian mindset. Last 10 years it has been amazing change it has happened, because it's not only about one company now. Besides Skype we have TransferWise, we have Pipedrive, we have Taxify, we have Starship. Tiley has one startup per 10,000 people. So this is should be one of the highest per capita in the world. Schools, and they need segregation starting from the first day of school. And technology overuse is not that problematic, as in schools we are focusing on creating stuff. Technology overuse is usually what the parents are facing, that the students are really bored and they collapse to the mobile phones. We have to speak more with each other, we have to play games, we have to look what each other are doing and discuss things, and then there's no overuse. Ok, ¿qué les pareció el video? ¿Están familiarizados con el caso de Estonia? Asumo que sí, porque está como parte del plan de transformación digital de Costa Rica, uno de los casos de ejemplo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del video? Hay otro video fuertísimo, muy bonito sobre Estonia, pero era muy largo, no lo podía mostrar acá, pero les mostraba cómo ellos hacen distintas gestiones en su gobierno en cuestión de minutos, desde abrir una entidad legal hasta, no sé, envío de paquetes. No sé si están familiarizados, asumo que sí, con la plataforma de Skype. Sí, Skype viene, lo crearon en Estonia también. Ok. Retomando un poco la estrategia, ¿verdad? Uno de los primeros pilares, la estrategia. Vemos cuáles son los objetivos de la estrategia según el nivel de madurez de cada una de las organizaciones.
No voy a entrar en detalle por todos estos números, voy a entrar a conclusiones. Si ustedes ven, el primer objetivo, aumentar la eficiencia. En las organizaciones con nivel de madurez en inicio, si ustedes ven, tiene un 64%. Este 64%, ¿qué quiere decir? Que probablemente se están enfocando más en reducción de costos, es una estrategia más operacional, ¿no? Más buscando eficiencias operativas. Y adicionalmente, vean ustedes la diferencia de cómo están accediendo los datos, de cómo están utilizando la información. Si ustedes vieron en Estonia, ellos decían, corremos información, tenemos toda la información de todas las gestiones que hacen los ciudadanos. Vean la diferencia aquí. No están tomando, las organizaciones que están en inicio, básicamente no están utilizando la información, ni para toma de decisiones, ni para mejorar sus procesos en la organización, ni para insights del ciudadano o información valiosa del ciudadano. No la están usando en comparación a una empresa que ya está madurando. Ahora revisemos el siguiente pilar, que es liderazgo. Y nos dice Mike Viven, que es el director del programa de transformación del Servicio de Gobierno Digital en Reino Unido. Nos dice: creo que el liderazgo es absolutamente clave. Necesitas un líder que tenga la confianza para aceptar el cambio, que escuche diferentes modelos y luego empodere a su gente para que continúe y lo haga. ¿Cómo están nuestras organizaciones a nivel liderazgo? Realmente el liderazgo se está empapando de plataformas digitales, de tendencias digitales. Se está informando de cómo esto impacta a mi organización, de cómo yo voy a empoderar a mi gente a que conozca más de los temas. ¿Sí? Cuando hablamos de liderazgo, lo consideramos que es un as bajo la manga. ¿Por qué? Hicimos dos preguntas claves dentro de nuestra encuesta. La primera es: ¿existe alguna persona o grupo que esté realmente a cargo de administrar esta estrategia digital? Porque de nuevo, en papel y guardadita la estrategia no nos funciona para nada, ¿verdad? Claramente la mayoría nos dice que sí. Y de ese sí, preguntamos quién lidera la estrategia digital. Y nos dice que el 25% es la alta gerencia y el 34% son los ejecutivos que están bajo esa alta gerencia. Entonces realmente el liderazgo es clave en nuestras organizaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuáles son esas capacidades del liderazgo según su madurez? Interesante cruzar la anterior con el nivel de madurez. Es el liderazgo. Bueno, o sea, uno asumiría que ese otro, ¿este de acá, a la derecha? Esos de la derecha están apenas iniciando o están pegados en el barro. Iniciando en etapa de madurez. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Igual aquí está mezclado, don Roberto. Aquí está mezclado. Digamos, aquí es en general para ellos quien gestiona su estrategia. Si el líder no es un jerarca, es muy probable que el asunto no camine. Correcto. Está dividido. Ok. Entonces hablábamos de las capacidades de ese liderazgo. Y decíamos, ¿qué tan confiados? Si ustedes ven que el nivel claramente se diferencia según su nivel de madurez, ¿verdad? El porcentaje se diferencia notoriamente en cuanto a la confianza que yo tengo en el liderazgo y en cuanto a, considero que el liderazgo tiene las habilidades suficientes para hacer esta gestión. ¿Sí? Revisamos el siguiente pilar y es el talento. Y el talento, les voy a decir, es de los más importantes. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en talento en nuestras organizaciones? Nos dice Tony Scott, que es el director de información de Estados Unidos: reclutar especialistas digitales y conectarlos a las vacantes correctas será uno de nuestros desafíos. Al final del día, dame un gran talento que pueda usar una gran tecnología. ¿Qué tanto nos involucramos nosotros en la creación de esos nuevos perfiles que necesitamos? ¿Qué tanto nos involucramos nosotros en invertir en el talento para llevarlo al siguiente nivel? ¿Verdad? Revisemos esta inversión. Revisemos las diferencias. La primera pregunta que hicimos fue
si la organización proporciona recursos para obtener esas habilidades, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos invirtiendo en desarrollarlos? Y la otra que hicimos fue si los colaboradores actuales tienen las habilidades. Y si ustedes ven, es pues el mismo caso, ¿no? Es muy notoria la diferencia. Yo creo que el talento es de lo más importante. Nosotros tenemos que darles las herramientas a nuestros colaboradores para entender cuáles son esas tecnologías, cómo nos impactan. Es muy normal, y se los digo muy honestamente, es muy normal que cuando hablamos de tecnologías digitales, la gente tiende a tener un cierto miedo, ¿verdad? Cada vez, les digo, a mi experiencia de robótica, cuando hemos llegado a las empresas donde hemos hecho implementaciones, el acompañamiento que hacemos a la tecnología es muy fuerte. Porque lo primero, y lo voy a decir popularmente, lo primero que pensamos es, viene un robot, me voy a quedar sin trabajo. Y no es el caso. Los puestos cambian, los puestos evolucionan, los roles evolucionan. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que comunicar a nuestras organizaciones. Bueno, tenemos el cuarto pilar, que es el enfoque en el ciudadano. Y aquí tenemos este pensamiento que dice, necesita ser muy claro para dibujar una línea en la arena. Si hay 7.000 necesidades gubernamentales que debemos satisfacer para hacer lo que hacemos, se convierten en secundarias y se deben priorizar las necesidades, en este caso del ciudadano. Esa es la única manera en la que esto funcionará. ¿Cuántos de ustedes llegan en su día a día a su trabajo y tienen 100 prioridades diferentes? O tienen en la semana 1 la prioridad de X y en la semana 2 varía un poco más. Eso nos pasa, independientemente del sector. Eso nos pasa a todos. Salen nuevas oportunidades, salen nuevas ideas y tenemos prioridades, vamos a decirlo así, compitiendo entre ellas. Si revisamos cuáles son los principales impulsores de esta transformación digital de acuerdo al nivel, vean ustedes en este país cómo evoluciona. En lo personal, lo que a mí me llamó la atención es cómo, si ustedes ven, los costos y presiones presupuestarias van perdiendo fuerza según evoluciona el nivel. Y vean ustedes cómo las solicitudes del ciudadano van tomando fuerza. De hecho, en una empresa con madurez, o madurando más bien, una empresa madurando es casi el doble de la que no está en ese nivel. ¿Sí? Y bueno, y por último, vamos a revisar lo que es la cultura. Nos dice Gavin Till, que es el director de información del Consejo de la Ciudad de Christchurch. Y nos dice, nuestra colaboración va más allá de la adopción de una metodología ágil, que requiere muchas más interacciones y colaboración a medida que avanza en el desarrollo. No hemos utilizado ninguna tecnología para fomentar la colaboración, proviene meramente de la metodología ágil. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la metodología ágil? ¿Sí? Levantamos la mano. Perfecto. Entonces no tengo que explicarla, ya más bien estamos muy bien. Y en cuanto a cultura, hablamos de riesgo también. ¿Cómo es nuestra actitud al riesgo? Han escuchado, dentro de la metodología de digital hay una frase que a mí me encanta y es algo que nosotros vivimos, y es, si va a fallar, falle rápido y falle pronto. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hacemos una estrategia y decimos, bueno, vamos a implementar robótica en el departamento X, vamos un paso más allá y decimos, ok, incorporamos metodología ágil, pero no solamente eso, sino creemos prototipos que les permita a los usuarios finales tener ese primer acercamiento a la tecnología y nos diga, nos den su retroalimentación. No cumple las expectativas, sí, le falta, no, yo esperaría que esto tenga A, B y C funcionalidades, y eso nos permite a nosotros ver qué tan asertivos estamos en nuestras soluciones. Y a diferencia de las organizaciones que están en inicio, que pues claramente la voluntad de asumir riesgos es muy muy baja. Sí, mira, eso de fallar rápido, de fallar pronto, ¿sí? Es genial, pero es anátema a la mentalidad del sector público, ¿verdad? Totalmente. Y es prohibido, tengo entendido, es prohibido fallar. Es una buena observación.
buena observación. Y la pregunta es... Deprimente, yo creo. Sí, y la pregunta es, ¿por qué no? Y sé que vienen unos temas adicionales, ¿no? Cuando hablamos del sector público hay, pues, temas, ¿verdad?, adicionales, o tal vez pueden generarse, la fluidez del proceso no puede generar, a veces no fluye tan rápido, vamos a decirlo así. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a desafiar ese pensamiento que tenemos hoy en día? Yo no sé si estará codificado en las leyes, ¿no? Igual son fondos públicos, entonces se cuestionan cómo se usan. Muchísimo más. Claro. Y hay una realidad también, y es que en las diapositivas que vimos anteriormente es muy claro que conforme la organización va madurando, ese foco en el cliente y ahora en el usuario cada vez es más importante para dirigir las decisiones. Pero entonces hay una contradicción, ¿verdad? Porque normalmente en el sector público de algunos países, especialmente latinoamericanos, ese nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías en las personas que tienen el conocimiento del negocio del cliente no está tan profundo. Entonces esa brecha habría que cerrarla para que ellos estén conscientes de cuáles son las posibilidades que permiten tener esa nueva tecnología, ¿verdad? Porque a veces tenemos como esas dos áreas desconectadas, la parte tecnológica y la parte de toma de decisión del usuario, y te pueden estar avanzando las dos, pero sí aprovechar todas las potencialidades de la inversión que la organización está haciendo. Cerrar esa brecha. Muy bien. Les hablo tal vez por la empresa en la que trabajo. Nosotros normalmente en este tipo de conversaciones tenemos expertos de industria que nos ayudan también mucho a facilitar lo que están haciendo otros gobiernos o otras empresas de otros países, claramente, para que ayuden muchas veces, especialmente en temas así tan delicados. Queremos realmente compararnos, hacer un benchmarking. Bueno, yo estoy aquí, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Cómo lo está haciendo usted? No inventemos la rueda. Entonces sí es importante involucrar a las personas correctas en ese tipo de conversaciones. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hablar de lo que creo que ustedes tienen más presente que yo, ¿verdad? Creo que ustedes más bien me pueden enseñar a mí un poco las barreras. Y esta es de mis preguntas favoritas. Barreras, retos más grandes de la transformación digital. Las principales, prioridades competitivas o prioridades que están corriendo en paralelo. Les decía, y eso nos pasa no en el sector privado, en el sector público, nos pasa en todo lado. Llegamos a una empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, entonces el líder de la empresa nos dice, estas son las prioridades, y el otro departamento nos dice, no, yo tengo más años de estar acá, estas son las prioridades, y siempre por ahí hay alguna conversación interesante. No voy a ahondar en todas, pero sí por lo menos las tres más que tienen pues más votos o más respuestas. El segundo es el financiamiento insuficiente. Vemos como el tema presupuestario claramente es un tema importante. Es un tema importante. Nos va a decir cuánto tenemos estipulado de presupuesto para tecnología. Y en este caso no es ni siquiera para tecnología, es el acompañamiento que yo debería estar haciendo a mi organización. Preocupaciones de seguridad, falta de una estrategia general, etcétera. Adelante. Uno de los éxitos para el presupuesto para la digital no es de negocio, porque en realidad no lo está sorprendiendo, porque si no caes en la discusión de lo que pasa todo el tiempo de comprar tecnología, no con el fin. Cuando ves las empresas, como las que he visto en el sector privado y en el gobierno, los proyectos de transformación digital son de negocio, es una holding. Hay un tema de cooperación y donde muchas veces cuando estás en el medio, precisamente estás estudiando, te vas en el medio de tecnología y negocio. Y es una lucha de poder que tiene que cambiar. Cambio de mentalidad en ese tiempo. Yo creo que falta un componente importante de lo que es el compromiso. Si no hay compromiso, usted puede tener presupuestos que no van a ningún lado. Y el compromiso generalmente se asume al más alto nivel, porque es donde se define lo que hablas de esa estrategia global y los otros que alinea.
porque si lo que vas a hacer es permitir que las áreas empiecen a jalar, mejor no se meten. Porque se va a gastar toda la plata del mundo, hacen disponer a todo el mundo y no se va a llegar a nada. Y tiene razón lo que dice, y esos son proyectos de negocio. La tecnología es un habilitador. Muchas veces quieren recargar eso en el área tecnológica y no es así. Además de tecnología, tenga la visión de negocios, que es lo que hablaba el compañero anteriormente, que existe esa desconexión. Eso no puede existir y ya se quiere meter en estos temas. Porque la parte digital es muy, muy cara. Entonces tiene que ser muy, muy enfocada. Porque si no, no se ven los resultados. Aquí encontraron un modelo muy interesante de hacer proyectos sin plata, ¿no? Sí, es muy exitoso. El servicio que le dan al usuario es tan malo que el usuario está dispuesto a pagar. Entonces cobran por transacción y funciona. No hay una estrategia, son ocurrencias de que vaya a sacar la licencia al banco, de que vaya a renovar el permiso de portar armas, y la gente está dispuesta a pagar y se financian solos, ¿verdad? Pero es un modelo interesante, es cierto, ¿verdad? Durante años aquí y en todo el mundo se han preocupado por el presupuesto y encontramos una manera de hacerlo sin presupuesto. No sirve para todo. Para el sector social obviamente no funciona, ¿verdad? Pero para todos, para muchas cosas sí funciona. Interesante. No hay falta de creatividad. Bueno, y parte de los casi últimos pero últimos hallazgos de la encuesta, nos dice que el 46% de las entidades no tienen una estrategia clara y coherente. Pero enfoquémonos, por favor. Ese tema de la estrategia, pues obviamente es el principio de todo, ¿verdad? En el año 2001, el gobierno del Reino Unido propuso su estrategia de lo que en ese tiempo se llamaba e-government. ¿Ustedes se acuerdan? Yo sí me acuerdo. E-government era en ese tiempo. Y eran 5 objetivos muy claros, orientados al cliente. El primer objetivo era que toda la información y toda la comunicación con todas las entidades tenía que ser en línea, tenía que poder, toda la información tenía que poder estar en línea, cualquier comunicación podía ser en línea. El segundo objetivo era que todo trámite podía iniciarse en línea. El tercer objetivo era que el ciudadano se podía autenticar en línea. El cuarto objetivo era que todo trámite se podía completar en línea, o sea, se podía dar el resultado al ciudadano en línea. Y el quinto objetivo, para mí siempre fue el más interesante. El quinto objetivo obligaba a las instituciones de gobierno a no poder pedirle nada a ningún ciudadano que estuviera disponible en otra institución del Estado. O sea, ese cuento de que llega uno a una ventanilla y le piden 3 papeles y mañana vuelve con los 3 papeles y le piden el cuarto y luego el quinto, y todos esos documentos están disponibles en otras instituciones del Estado, es un objetivo claro de que tenía que... Para cada uno de los 5 objetivos había fechas, ¿no? Y el último era el último porque es más difícil. Sin embargo, poniéndole una fecha, pues ya se le pone el cascabel al gato. Porque lo que está pasando en Costa Rica es interesantísimo. El otro día hubo una situación en la familia, se murió una persona, el médico hizo el trámite digitalmente, el tribunal hizo el trámite digitalmente y el cementerio no podía enterrar a la persona si no era con un pedazo de papel. Y la persona se ofende, se le dice, mire, está digitalmente, no, preso, no sé qué, no sé. No hay presencial. Entonces, objetivos tan simples como esos, orientados al servicio, orientados al nivel de servicio al ciudadano, hace que todo cambie, con fechas, ¿no? Pero yo creo que eso en Costa Rica no existe. Sí, existe una ley que dice que no te pueden pedir información, pero te la siguen pidiendo, ¿verdad? Pero la ley debe tener 10 años, ¿verdad? No sé qué, no me acuerdo qué número es, ¿verdad? La de simplificación de trámites, ¿hace cuánto? ¿Hace 10 años?
Miguel Ángel Rodríguez. Ok, más, como 15 años. Y no pasa nada. Siempre que sucede igual pasa lo mismo. Bueno. Perdón, una consulta más conceptual. Esta estrategia de transformación digital, desde el punto de vista de las mejores prácticas, ¿dónde debería estar ubicada? Digamos, en la parte del gobierno corporativo, ¿verdad? ¿De dónde debe surgir? Allá el señor de la otra mesa decía que debía haber un interés político. ¿De dónde surge la estrategia de transformación digital? Parece obvia la pregunta. ¿De dónde es que surge? ¿Verdad? Aquí no hay una respuesta. No hay una respuesta específica para esto, le explico. Normalmente es un involucramiento de varios frentes gubernamentales, ¿verdad? Claramente, entre más personas tengamos involucradas, pues nos dan esa perspectiva. Ahora, su pregunta, para ver si entiendo bien, es ¿dónde o quién debería administrar esa estrategia? Ok. Si bien es cierto, tecnología es un componente, sí estoy de acuerdo en que no es tecnología. No es tecnología, es un componente más. Normalmente esto viene, no tengo, ¿cuál es su nombre, perdón? Es Rubén. Me voy a llevar esa pregunta. No quisiera responderle algo incorrecto, porque me parece que sí es importante hacer una comparación. Me parece que sí es importante hacer una comparación con mejores prácticas y ver dónde está, o sea, dónde debería residir. Porque lo que tengo, la información que tengo es una mezcla de varias entidades participando. Tecnología es una más de ellas, pero quién la está administrando no es algo que nosotros valoramos acá. Sí, porque ahora que salió esto, la estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, está llena como de buenas intenciones, sí. Parece, ¿verdad? Parece. Sí, ¿de dónde debe salir? ¿Verdad? Y también tengo el planteamiento, cuando decía, se cobra un costo por transacción y el usuario está dispuesto a pagar. En algunos casos, ¿verdad? No tenemos alternativa, pero todos recordamos cuando había que ir a sacar licencia o cuando había que ir a sacar pasaportes. Era terrible, ¿verdad? Ahora que lo puede hacer un banco, pues pagamos. El caso más terrible es el caso de las cámaras estas que pusieron en las autopistas y una empresa que cobraba por cada multa que ponía. O sea, eso es terrible, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago yo para evitar eso? Y eso en el gobierno, cuando digo que es terrible, yo trabajo en la Contraloría, porque eso es una práctica común, ¿verdad? Puede ser que en una empresa, no sé si será la excepción, en la práctica. Uno trata de involucrarse en experiencias existentes, las herramientas CONEPS, la herramienta electrotecnológica para poder usar el sistema ahorros coreano. Uno estudiando un poquito la herramienta entiende que efectivamente la tecnología es solamente un hay todo un sistema que ellos desarrollan basado en, que existen una serie de instituciones que van desarrollando cierto liderazgo para puntualizar. Entonces, yo no sé si en este estudio que se ha realizado ustedes pudieron sondear si en estos países más avanzados existe el concepto de rectoría. Imagino que sí, a propósito de liderazgo para poder llevar adelante este proceso tan complicado. Por ejemplo, en Estonia si existe una institución rectora, entendiendo que rectoría no necesariamente es imponer, ¿verdad? Yo no obligo, sino que trato de liderar, de inducir, etc. Y si ese proceso, digamos, llevado adelante por un rector, efectivamente ha venido, si es que existe ese dato, a clarificar y ayudar a otras instituciones a entrar en este proceso. Porque claramente, llevándolo allá al tema de la cultura, muchas instituciones probablemente necesitan que alguien les establezca las reglas de juego. Entonces me devuelvo al tema de Corea. Uno entiende que ellos tienen el Public Procurement System y como que ellos van estableciendo las reglas de juego, van desarrollando el sistema de, para pequeñas y medianas empresas o para subcontratistas, qué sé yo. CONEPS es nada más, repito, la herramienta tecnológica, lo que es aquí Merlink ahora,
pero definitivamente se entiende que esta rectoría, yo entiendo es PPS, viene a ayudar a los demás ministerios o instituciones que entran a articularse y a ir desarrollando muy bien su proceso. Entonces, primera pregunta, no sé si en este estudio que se elaboró se indagó un poco sobre este concepto de rectoría. Segunda pregunta, si se indagó ese dato, si tiene un elemento positivo o es un tema más burocrático, ¿verdad? Y la gente dice, que perece las rectorías. Como para concluir, si efectivamente en nuestro país, entendiendo que el rector de compras públicas electrónicas es la Dirección General de Bienes del Ministerio de Hacienda, deberíamos de seguir apostando a fortalecer su labor rectora para este proceso de liderazgo y cultura, que las instituciones puedan ir caminando sólidamente en el proceso de transformación digital. No, desafortunadamente no es uno de los parámetros que evaluamos. Sin embargo, me parece muy interesante su pregunta. Me la llevo porque tenemos nosotros los datos realmente de las encuestas y los países, vamos a decirlo así, como madurando, tenemos esos resultados. Entonces me parece importante ir para atrás. Sí. Sí. Ahora, Estonia no fue parte de nuestro... No. Entonces, lo que podría comprometerme con usted es a revisar los resultados y ver si se evalúa de alguna manera esta rectoría. Lo que le puedo adelantar es de lo que nosotros compilamos, no se evalúa esa figura. Yo creo que Estonia es un mal ejemplo, ¿verdad? Porque si bien están digitalmente desarrollados, ellos no tienen 100 años de papel, ellos tienen 30 años de existir, ¿verdad? Y no pudieron acumular suficiente papel para meterse en la maraña que estamos nosotros, ¿verdad? Esto dicen, ¿cómo hizo Dios para inventar el mundo en 7 días? No tenía base instalada. Eso es mucho más fácil hacerlo si desde el principio lo haces en digital, ¿verdad? Que es lo que hicieron ellos. Es un país muy joven y no tenían plata para manejar los sistemas de papel, o sea, son circunstancias muy diferentes. Me parece que de la encuesta lo que más importante que a mí me está quedando es la parte de la cultura, y cambiar culturas es muy difícil, ¿verdad? Muy caro, ¿verdad? Muy difícil. Y en Costa Rica hemos desarrollado una cultura antidigital, totalmente, o sea, por ejemplo, la autonomía. La autonomía es como criar gatos. Cada quien hace lo que mejor le parece, ¿no? Y no hay forma de causarlos o decirles, la rectoría vale, la rectoría está totalmente en el papel, ¿verdad? Cada quien hace lo que le da la gana. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Y no hay incentivos para que la gente quiera poner al usuario en el centro de las decisiones y de la estrategia. Entonces es como regar gatos, ¿verdad? O sea, hay una cultura, digo yo, antidigital, ¿verdad? Que no es necesariamente la lógica, es adversa al riesgo, totalmente adversa al riesgo. Lo que quieren es, no me hagan olas. O sea, cambiar cosas en el Estado costarricense es muy difícil, por la cultura. Leo. Sí, estoy leyendo la Nación de hoy. Dice nuestra primera dama, dice la Costa Rica, no voy a decir la fecha, será digital. Adivinen, ¿quién me adivina qué fecha dijo? Dijo 2050. Ok, la Costa Rica del 2050 será digital. Solo me puedo imaginar el mundo dentro de 5 o 10 años. Y esta región está pensando en el 2050 va a ser digital Costa Rica. Es que ella va a estar aquí con todo. Agregar gatos, o sea, realmente se nos está viniendo la tecnología encima en muchas transformaciones que son tecnológicas que debemos de aprovechar y no las estamos afrontando los riesgos para tomar esas decisiones. Yo estoy seguro que en 5 o 10 años no vamos a conocer el mundo. O sea, 8 o 10 años esto nos cambió la forma de socializar y de hacer todo. Totalmente. El 2050 ya cuando llegaste estás en una realidad totalmente distinta a la que planeaste. Totalmente. Sí. Retomando eso, efectivamente, o sea, siento que el tema aquí, el tema de este liderazgo y la cultura que son claves, la tecnología efectivamente existe. Y vuelvo de nuevo al tema 5. La herramienta ya está y es obligatoria. Todo el mundo tiene que estar en ella, todo el mundo tiene que usarla, pero pregunte a las instituciones qué sienten de usar SICOP, qué sentimos quienes interactuamos con ella. O sea, es una herramienta
diseñada por los coreanos, repito, maravillosa para los coreanos, uno leyendo el informe de la OECD con EPS del 2015, y ya para mí desde esa época ya era una cosa maravillosa, pero no entienden que ellos tienen una estructura, tienen un sistema. Y este sistema lo que hace es efectivamente articular. CONEP solamente es la herramienta, Merlin, aquí en Costa Rica, para poder desarrollar bien esta tecnología. Pero entonces llega aquí, se nos cae encima, sin una articulación, sin un proceso de culturalización, sin un proceso de entendimiento y liderazgo, y la gente empieza a hacer de todo. Si usted se mete así como los que lo usan, saben, es un laberinto. Nosotros cuando tenemos que revisar recursos de apelación o objeción es un laberinto, aparece información en un lado y en otro también, o distintos lugares, a veces no está, a veces se incorpora tarde, en fin. El punto es que complicado si usted no empieza a desarrollar a la par de lo obligado un proceso de culturalización importante y entendimiento, pero fortaleciendo ese rol de liderazgo que tiene que tener alguien. Entonces, me parece que este tema de la rectoría se puede volver un tema esencial para poder empezar a decir a las instituciones, número uno, usted se alinee, que eso, digamos, ya se ha ido encauzando con el sistema único y ahora con la promulgación de las reglas de CICOP y demás, pero, a ver, te voy a capacitar bien, te voy a ayudar a que se entienda el proceso, establezcamos parámetros similares y que todo se simplifique. Entonces, qué complicado, pero qué esencial es poder tener una buena rectoría o liderazgo para el proceso de culturalización del funcionario y de la institución. ¿Puedo darle mi opinión, señor? Yo pienso que en este país, para los funcionarios gubernamentales, el bien y el mal los tiene la Contraloría General de la República. Muchas cosas en este país no suceden porque es mejor no hacer nada, porque si no hago nada, no pasa nada y no me van a acusar de que no hice nada. Mientras que si hago, algo me puede pasar. Posiblemente también, pero también es el grado de éxito de la ley de contratación administrativa y del efecto de la Contraloría General de la República. Es decir, todo tiene su lado bueno y su lado malo, y la Contraloría ha hecho muchísimo por este país, pero también ha llenado de temor y de favor el corazón de los funcionarios públicos. Tal vez le toca a la Contraloría ser el líder de pensamiento de una cosa como la transformación digital del gobierno. Tal vez le toca, tal vez, yo no sé, estamos aquí o no, al Carlos de Hugo Naranja. Tal vez le toca a la Contraloría de ser quien dice, señores, hay que ir a procesos digitales. Y si la Contraloría lo dice, ya es muy fácil discutir con el funcionario del cementerio y decir, mire, la Contraloría le dice, acéptame el email. Ya con solo mencionarle a la Contraloría no me lo hace. Si hay nada más una precisión, ya hay un rector compras públicas electrónicas, que es la Dirección de Bienes, porque así lo estableció la ley, una reforma del artículo 40 de la ley de contratación y el reglamento posterior. Entonces, ahí sí estamos en un zapato en el tema de quién es propiamente el rector. Interesante que no hay, digamos, una definición de quién es el rector en compras públicas en general, pero bueno, sí. Es que no son compras públicas, no son solo compras públicas. De acuerdo con usted que ahí es donde está la plata, pero es mucho más que eso. Es la transformación cultural que estamos hablando. Yo creo que Chepe dio ahí en el clavo, yo creo que es el liderazgo de pensamiento, thought leadership, ¿verdad? Y eso lo puede ejercer cualquiera. Puede ser la prensa. Ciertamente la Contraloría está en un lugar privilegiado para ejercerlo. Me gustaría que el club pudiera ejercerlo también. Pero es una responsabilidad de todos, o sea, es algo que está haciendo falta. Producir ustedes, las empresas consultoras, estos informes, eso es lo que son thought leadership, ¿verdad? Eso es lo que produce y eso es lo que deberíamos promover. Yo pienso que los retos más importantes culturales de cultura nacional es rendir cuentas. No hay una cultura de rendición de cuentas generalizada, ¿verdad? Y eso vale tanto para lo público como para lo privado, ¿verdad? Y esto es una de las cosas interesantes, digamos, dónde comienza lo que estaba José hace un rato, gobierno electrónico, llamaba en los 2000, ¿verdad? Entra dentro de una cultura donde
se rinden cuentas y los diputados rinden cuentas a su circunscripción, por ejemplo, y eso lo vienen haciendo desde hace unos 200 y pico años, ¿verdad? Entonces yo creo, igual hay corrupción, ¿verdad? Y cuando hay corrupción es de la grande y le caen duro. Pero aquí yo pienso que eso, usted es funcionario público, que le paguen bien y todo lo demás, pero usted trabaja y trabaja bien. Y lo digital va a ayudarle a trabajar mejor. Yo pienso que esa interiorización es un enorme reto, pero de que se puede, puesto que hay ejemplos donde sí se ha podido, tanto en el ámbito público como privado, en Costa Rica. Y sería interesante resaltar cuáles son estos, porque son entonces dos modelos dignos de emular en nuestra propia realidad. Yo no sé cómo es la señora primera dama, me dijo que al 2050 vamos a tener esto internacional, y hoy ya los muchachos quieren ir al súper a comprar, ya no le ponen a las cosas en las manos. Entonces yo no sé cómo van a manejar esa transición generacional, ¿verdad? Porque esto ahí va a colapsar. Seguro, entonces el gobierno se morirá de hambre porque no hay quien vaya. O sea, es impresionante. Hoy por hoy, ya si usted no le pone una aplicación en el teléfono al milenio, no peyorativo, porque digo son milenios, dice, yo no quiero ir al súper, yo no voy a gastar mis 2 horas que tengo ahí a descansar para ir al súper. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar esa transición? Es que la gente no ve que ya no somos nosotros, que ya son ellos, y ellos son los que van a manejar. Entonces, que de 50 años hasta atrás, una pregunta muy puntual: si analizaron modelos de comportamiento en los usuarios de servicios públicos, obviamente está dentro de la perspectiva, porque aquí consultaron a funcionarios públicos, pero digamos, si han analizado dentro del OID, de este estudio, modelos de comportamiento del usuario de servicios públicos, ¿verdad? Porque se han hecho algunos en materia de bienes y servicios privados, pero esa es la pregunta. Sí, esta encuesta específica no incluye comportamiento de usuario. Pero no lo tienen en perspectiva cero. Hay varios estudios que hemos hecho. No, les soy muy honesta, no sé qué tan recientes sean. Voy a llevarme un punto. Este específico no lo incluye, no es parte del caso. En el mundo hay unas empresas que se llaman gigantes digitales. Están dominando todos. Algunas son más jóvenes que otras. O sea, algunas nacieron digitales. Eso no se ha metido a formar. La historia, digamos, como decir que nació digital. Pero es más fácil, yo creo que el proceso digital es que nos conectemos todos. Eso es y no se nos conectemos. Estamos de acuerdo. Eso es promoción digital. Y tiene que ver con toda la generación urbana. Algunos que tenemos ganas, sentimos que nos quieren dejar como hablado, ¿verdad? O sea, la promoción digital es para los jóvenes. Y algunos se hablar de fuera del pescado fresco y vino añejo. Si no quiero pescado fresco, vamos a ver lo que hay. Y un vino bien añejo. Una buena cena, pescado fresco con vino añejo. Los jóvenes, las cosas nuevas, verlas como el pescado fresco. Pero necesitamos las experiencias, los que han vivido, o que tienen influencia, han aprendido, ¿verdad? Pueden sopesar. Son historias como, creo que ha sido la de todas estas, Google, todas esas que eran muchachos muy emprendedores, pero luego llegaron gente vino a guiarlos financieramente, cómo crecer, que se meta a la bolsa. Tenemos que jugar todos, ¿verdad? Y no haberle dado a nadie afuera, es ponernos de acuerdo, eso es promoción digital, que nos conectemos. Muy bien, bastante enriquecedoras las conversaciones. Les comento, tengo un par de slides nada más en cuanto a conclusiones. Ya ustedes saben que tenemos, por ejemplo, firma digital, facturación electrónica tenemos ahora el expediente médico, que ya lo estamos utilizando ya hace varios años. Costa Rica está avanzando. La pregunta es,
estamos avanzando a la velocidad correcta. Y creo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, independientemente del sector, para llegar a donde necesitemos llegar. Hay 4 preguntas específicas a nivel conclusión que cada uno de nosotros debería de contestar internamente. La primera es: ¿tenemos una estrategia digital clara? Ya hay una Costa Rica para el Bicentenario, etcétera. ¿Está clara? Sabemos cuál va a ser nuestra participación, sabemos cómo bajar al siguiente nivel y a todos los siguientes niveles para abajo cada una de nuestras organizaciones. La segunda es: ¿estamos incluyendo a los ciudadanos como parte de esa estrategia? Estamos tomando el parecer, y aquí, como parte de los ciudadanos, el sector privado es ciudadano también. Estamos tomando en consideración. La tercera es... Porque esa no es la primera. Son 4, no están en orden de relevancia. La tercera es habilidades. Hemos analizado nuestro grupo de talento y estamos planeando cómo están las habilidades, cuáles son las habilidades que yo voy a necesitar de mi fuerza laboral. ¿Estamos claros? Y por último, cultura. Cultura. Yo les decía, de mis 5 factores es de los que realmente más me gusta. Es el ADN digital que tenemos nosotros. Tenemos ese ADN digital. Y esto es básicamente una cultura innovadora. ¿Ah? Y bueno, y con esto... es que se terminó el Zoom, me parece. Yo quería a veces hacer una observación y agarrándome de justo lo que acaba de decir José Arrieta hace un momento. Y lo tengo ahí atrás desde hace rato, cuando hablamos de estrategia, cultura y todo lo demás, y usted preguntó ejemplos de tendencias. El ir conectando las cosas. Claro. Nuestro entendimiento, las generaciones, estrategia con cultura y demás, pero también las tecnologías, algunas de las cuales se vienen cocinando desde hace muchos años, pero hasta ahora son factibles económicamente y encuentran un momento, digamos, para una persona común, sin mucha plata, hacer un prototipo hoy día de cosas relacionadas con un sistema ciberfísico y conectarlo a internet, quizás requiera una inversión de unos $200. Leo, hace unos 20 años, ¿cuánto costaría? Estábamos completando. Olvídelo, o sea, era otra cosa. Procesadores más caros, no estaban conectados a internet. Entonces, el entendimiento de cuáles son esas posibles plataformas, ¿verdad? El visionar, quizás con contribuciones intergeneracionales, ¿verdad? Y la formulación de estrategia que, si bien esté dando coherencia, ¿verdad? Usted mencionó que en los puntos de mayor madurez, según los datos de la encuesta, innovación es uno de los elementos. Entonces también tenemos que abrir el espacio para la colaboración y la sorpresa en estas cosas. Lo que no logramos en nuestro plan y en nuestra visión, porque está surgiendo justamente de la marcha, de las sinergias que se dio. Si antes era la convergencia, digamos, de tecnologías de información y tecnologías de comunicaciones, que hace 30 años estaban bastante separaditas y hoy ya no lo están, ¿verdad? ¿Cuántas otras cosas vamos a tener que interconectar? Y una cosa es conectar 2, otra cosa es que haya 6 o 7 tendencias, ¿verdad? Entonces, 100 7 por 6, 42, entre 21 posibles formas de hacer pares. Y hablamos de tríos y cuartetos de cosas, ¿verdad? Y usted mencionó datos enormes, ¿verdad?, que podemos estar produciendo y cómo le podemos sacar partido a eso. Por ejemplo, en salud. Usted tiene un sistema de medición, ¿verdad?, de un paciente y lo conecta con bases de datos y manteniendo su identidad anónima, puede comparar su sintomatología con la de muchas otras personas y ver cómo va respondiendo los tratamientos, cómo detectar signos vitales para hacer medicina preventiva y cosas por el estilo. Y esas son cosas que antes, por el hecho de estar desconectadas, no se podían hacer. Entonces yo pienso que aquí el tema es estar abiertos a esa sorpresa, pero ir revisando intencionadamente el para dónde vamos. Y lo que dijo José, hace un ratito, ¿verdad? Yo pienso en esos 5 principios, que
18 años los puedas enumerar. Bueno, yo no sé si te repasaste anoche, entonces de hoy. Cierto, en esto sí. Pero que más solo buscándolo con todo la voy a acordar. Del último nunca se me olvidó. Pero son 5 principios, ¿verdad? Y usted también habló de el usuario de primero, ¿verdad? Y ahora José reclamó, ¿verdad? ¿Por qué no estaba primero? El usuario, porque es un principio director del diseño en general, de los servicios, de los productos, la relación, etcétera, ¿verdad? Que tal vez está detrás de la intervención suya también, ¿verdad? Y que es parte de lo esencial en la transformación digital. De hecho, Adriana Ruiz, ¿verdad?, trabaja en eso. Diseño centrado en el usuario, en el sentido más general de esa palabra. El usuario puede ser una empresa, ¿verdad? Perdón. No, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Solo muy rápido. Ahora que Roberto hablaba del tema del rol ciudadano demonizado y también hablaba de la convergencia de su imagen a veces un poquito. Yo creo que como toda evolución va aportando cosas interesantes para ir hacia adelante. Nada más decir que para mí uno de los elementos disruptivos, si se puede decir así, más importante de todo esto es entender que el funcionario público va adquiriendo cada vez más también conciencia que es ciudadano al mismo tiempo. Entonces, y la transformación digital permite ir incorporando este rol de ciudadano funcionario al mismo tiempo, y eso nos puede ayudar terriblemente a romper con esta cultura. Cuando yo me incorporo y puedo usar digitalmente un proceso, mentalmente estoy pensando como ciudadano, a pesar de que también tengo esa dualidad como funcionario público. Entonces, pienso que en la medida en que los funcionarios empecemos a pensar en tantos ciudadanos también, y vamos incorporando eso al día a día en los procesos que hacemos digitales, que son rápidos, por dicha, en muchos casos, podemos ir incorporándolo a nuestro chip y podemos ir entendiendo que tenemos un derecho a también buscar innovar, que es claro, ahora lo dijeron, tenemos que buscar asumir ciertos riesgos, a pesar de que hay que cuidar el plata y demás. Solo para darles ahí un poquitito más de ruido. A nivel de una quinta pregunta, o tal vez a nivel de una quinta pregunta, es ¿realmente está el Estado preparado para ejercer esa estrategia? Hoy tenemos entes fiscalizadores, entes rectores, entes líderes, y todos dicen, hablamos el mismo idioma. Hay una línea marcada por gobierno, pero cada una de las empresas o entes trabajan como una isla. ¿Quién lo siente? Nosotros como empresas. Un ente nos pide una cosa, estamos trabajando hacia allá, otra llega, nos atraviesa, como dicen popularmente, el caballo, y nos empiezan a exigir otros temas. No hay una planificación para poder hacer ese ingreso o hacer ese acceso ordenado y meticuloso para que las empresas se puedan preparar. Entonces estamos tratando de hacer un cambio cuando ya viene otro que nos corta, nos cambia incluso lo que se venía haciendo, porque no hay una organización clara. Y en el otro elemento del mismo estado es la educación. Realmente las universidades o la parte educativa de este país está preparada para prepararnos a ese cambio. Seguimos manteniendo los mismos esquemas de estudio de hace muchísimos años. Lo único más revolucionario que se ha venido presentando fue cuando entró Intel, que el tecnológico hizo un plan específico para preparar a los funcionarios que iban a entrar a Intel. Después de ahí se ha venido proyectando cosas, pero no se han ido aterrizando. Entonces ahí la dejo como una quinta inquietud de que si realmente el Estado está preparado. Es bastante buena la conversación. De mi parte, ese era el contenido que tenía para compartirles. Espero que los resultados se hayan presentado de una manera agradable y haya pues impactado alguno de mis mensajes a cada uno de ustedes. Les dejo mi información en caso de que la necesiten y de antemano les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Por favor, nos comparte la presentación. Yo pienso Claro que sí, claro. que nos va a ayudar a hacer un montón de discusiones Claro que sí. a los académicos. ¿Verdad? Yo quiero aprovechar para contarles una iniciativa
que no tiene nada que ver con el gobierno digital, pero es una iniciativa interesante que se llama Blockchain. Y eso es un nombre que se le puso por error, pero se quedó. Y la idea es capacitar a 1000 personas en 6 meses en blockchain, tanto informáticos como usuarios, para convertir a Costa Rica en un motor de desarrollo basado en blockchain. Y yo personalmente creo que esta tecnología va a cambiar todo. Y entre más rápido nos metamos ahí, mejor. O sea, por ejemplo, yo siempre me acuerdo del señor de Estonia que vino y nos contó, hicieron todo este estado digital maravilloso y hace como 5 años los atacaron. Ellos tienen unos vecinos muy grandes y muy malos. Los atacaron los rusos y se trajeron abajo el país entero. Entonces ahora tienen servidores en las embajadas alrededor del mundo. Si ellos hubieran montado eso en blockchain, no existía blockchain, ¿verdad? Cuando ellos se arrancaron en el 2001, por su cuenta plantaría. Entonces me he puesto a averiguar si es posible retrofit, no sé cómo se dice en español, el blockchain, en cosas como, a mí me da pánico la base de datos de factura digital. ¿Qué tiene el Ministerio de Hacienda que está sabiendo cuándo voy yo al doctor y cuándo voy al psiquiatra? ¿Por qué? Que sepan cuánto facturan ellos me parece bien, pero que sepan lo que uno compra en ese nivel de detalle. Y las medidas de seguridad de Hacienda son famosas. Bueno, lo saben los bancos, ¿sí? tarjetas de crédito. También. No, pero o sea, la historia del Ministerio de Hacienda, preguntarle a Fernando Herrero, ¿verdad? Sí, o sea, la seguridad de datos ahí no existe. Pero, o sea, yo sé que sería muy bonito que a ustedes los contrataran todos los años para hacer auditorías de seguridad de datos en la Caja del Seguro, en el Ministerio de Hacienda, en otros lugares, pero eso no va a suceder. Una alternativa confiable es poner blockchain debajo de todo esto, con contratos inteligentes que digan quién puede y quién no puede, y que todo quede registrado en el blockchain. Pero para eso necesitamos un montón de gente que sepa y entienda y pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, los que están interesados en la iniciativa me escriben y vamos a ver cómo los incluimos. Ya hay varias universidades y está CIMBE y está el BID y está Remundo, y entre más gente se meta más complicado, pero también yo creo que me ayuda la probabilidad de que algo pase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca.